tardes, mi nombre es Camilo Narváez. Este día les vengo a hablar un poco sobre el tema de entrevista por competencias. Pero antes de entrarnos en el tema de entrevista por competencias, tenemos que tener una breve definición de qué conocemos por entrevista. La definición como la más común y la que conocemos todos es que es un acto mediante el que el empleador trata de obtener la información que necesita mediante una serie de técnicas y preguntas, mientras el entrevistado trata de transmitir todas aquellas características personales que le convierten en un candidato idóneo para el puesto, con el fin de persuadir al entrevistador. También la escritora Marta Hayes establece como una definición acerca de las entrevistas, y ella dice que la entrevista es la herramienta por excelencia en la selección de personal y que es uno de los factores que más tiene influencia en la decisión final respecto de la aceptación de un candidato. También ella dice que es un diálogo que se sostiene con un propósito definido y por la manera de satisfacción de conversar entre un entrevistador y el entrevistado. Existe una correspondencia mutua y gran parte de la acción recíproca entre ambos. Perdón. También encontramos lo de gestos, modos de comunicación, la palabra, las expresiones y las inflexiones que concurren al intercambio de conceptos que constituyen en la entrevista. El objetivo primordial de la entrevista es culminar el proceso selectivo de la empresa. Es obtener el puesto de trabajo ofertado, por el cual el candidato debe esforzarse al máximo en mostrar sus cualidades y conocimientos que lo hacen preferible para el puesto, o como lo decíamos ahorita, idóneo. Ahora tenemos que conocer como un poco más sobre competencias, a qué hace referencia la competencia. El significado de la palabra competencias viene del latín competentia. Tiene dos grandes variantes. Por un lado, hace referencia al enfrentamiento o la cantidad que llevan a cabo dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo o a la rivalidad que viven las empresas o que luchan con un determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio. Y la competencia que se lleva a cabo en el ámbito del deporte. Por otra parte, el término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para realizar algo específico o tratar un tema determinado. La doctora Marta Allens también hace una definición sobre competencias y dice que las competencias son características individuales de personalidad devenidas en comportamientos que resultan en un desempeño exitoso. Conforme a la personalidad se puede predecir comportamientos, pero no anticipar el desempeño de un individuo. Algunas de esas son iniciativas, relaciones públicas, trabajo en equipo, entre muchas más competencias que podemos encontrar. Teniendo ya una explicación sobre qué es entrevista y competencias, vamos a adentrarnos en explicar qué es la entrevista por competencias. La entrevista por competencias, también conocida como entrevistas conductuales, cuentan con preguntas diseñadas para medir tu capacidad para manejar el trabajo y situaciones específicas. Las preguntas de este tipo de entrevista general requieren que demuestres que tienes las habilidades que el empleador está buscando, proporcionando ejemplos de situaciones que has enfrentado en el pasado y que los hiciste en esas situaciones. Por ejemplo, se te puede pedir que discutas los proyectos anteriores que tuvieron éxitos y fracasaron, cómo lidiaste con un reto entre compañeros de trabajo o clientes, o en un tiempo cuando tomas un riesgo. Responder a estas preguntas le da al entrevistador una idea de cómo va a encajar en el ambiente de la oficina y manejar tus funciones de trabajo. Marta Allens, ella establece que primordialmente hay tres competencias básicas. La primera, como lo acabo de mencionar, las competencias básicas, que son aquellas que se desarrollan
principalmente en la educación inicial, y comprenden aquellos conocimientos y habilidades que permiten progresar en el ciclo educativo e integrarse a la sociedad. Tradicionalmente se incluyen entre las competencias básicas las habilidades en las áreas de lenguaje y comunicación, aplicación numérica, solución de problemas, interacción con otros y manejo creciente de tecnologías de información. La segunda competencia que establece Marta son competencias conductuales, que son aquellas habilidades y conductas que explican desempeños superiores o destacados en el mundo del trabajo y que generalmente se verbalizan en términos de atributos o rasgos personales, como es el caso de la orientación al logro, la proactividad, de la rigurosidad y la flexibilidad, y por último la innovación. Y la última que establece la doctora Marta Allens es las competencias funcionales, que son denominadas frecuentemente competencias técnicas, que son aquellas requeridas para desempeñar las actividades que compone una función laboral, según los estándares y la calidad establecidos por la empresa o por el sector productivo correspondiente. Ya habiendo obtenido como una clara definición de estos conceptos, vamos a ver unos videos que nos van a ayudar a ampliar el conocimiento acerca de las competencias, la entrevista y la entrevista por competencias. Using Powtoon. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y hoy en esta serie de videotips en el tema de entrevista quiero abordar una que es muy importante y que ahorita está como de moda, pero no nada más por la moda la debemos de utilizar, tenemos que entender la utilidad de este tipo de entrevista y estoy hablando de la entrevista por competencias. Este tipo de entrevista nace de la necesidad de hacer menos costosos los procesos de selección, es decir, para que una vez que yo tengo identificadas las competencias que busco en la vacante, pueda direccionar mis esfuerzos de entrevista a solamente aquellos candidatos que cumplen esas competencias y no abrirla, como muchos le hacen, a mucha gente que al final no tiene las competencias que la vacante o el puesto requieren. La ventaja de este tipo de entrevistas es que puede ser aplicada por un especialista o por uno no tan especialista, siempre y cuando tenga la estructura y el formato que le va a permitir hacer las preguntas correctas. La entrevista por competencias permite evaluar a un candidato especialmente por sus competencias,
Si hacemos eso, independientemente de los estudios o lo que haya puesto en el currículum, vamos a tener una mayor certeza de escoger al mejor candidato. Para aplicarla hay una serie de pasos que tú debes de tomar en cuenta, y el primero es que como empresa debes establecer un modelo de competencias en base a los puestos claves de tu organización. Una vez que ya tienes establecido este modelo de competencias, lo que sigue es hacer un diccionario de preguntas para, en base a cada competencia, tú tengas ciertas preguntas ya claves y poderosas que te ayuden a sacar la información del candidato. También es muy importante crear una guía de entrevista por competencias, porque no todo mundo va a tener la habilidad o la pericia de hacer este tipo de entrevistas. Si tú haces esta guía, vas a poder subir la profesionalización de la diferente gente que está en el área de reclutamiento, y todos juntos van a poder hacer un mejor trabajo. Y también algo muy padre que me gusta de tener esta guía de entrevista por competencias organizacional, es que también vamos poniendo un estándar de entrevista para que todos vayamos interrogando lo que es importante para la organización. Un punto es el tiempo. Una entrevista por competencias debe durar aproximadamente 30 minutos, no más, porque también luego cansa al candidato. Por eso tú tienes que hacer un trabajo previo para seleccionar cuál es la vacante, qué competencias requiere, y en base a las competencias que requiere, de tu diccionario de preguntas, escoger las preguntas que te dan información sobre esa competencia, y listo, te vas a hacer la entrevista. Algo muy importante es que no debe de parecer un interrogatorio, porque luego asustas a los candidatos y se ponen todos nerviosos. O sea, debe de parecer un diálogo ameno, donde tú sí desde el inicio pongas el rapport o el objetivo muy claro de qué es lo que estás buscando en esa entrevista, y le puedes decir de manera honesta: mira, en esta parte de la entrevista quiero abordar un poco el tema de las competencias que tú tienes basado en la vacante que yo tengo. Esto nos va a ayudar a ambos para que una vez que termine este proceso, pues yo te pueda decir si cubriste las competencias, y también, si así lo decides, te puede ayudar una retroalimentación. Esto es lo que hace un profesional de reclutamiento. O sea, no tienes que hacer todo, pero si quieres ser un profesional, siempre al final debe de haber una retroalimentación de cierre con ese candidato para decirle en qué falló. ¿Para qué? Para ayudarlo a crecer, y también como devolver un poquito el interés que tuvo en nuestra empresa. Ahora, es muy importante que esta entrevista no parezca un interrogatorio y tú te veas así como un detective. Tú como entrevistador tienes que desarrollar mucha empatía, debes de conocer tu trabajo, debes de tener conocimiento del puesto, no nada más en el descriptivo. Tienes que ir a las áreas de trabajo y ver cómo se desenvuelve el personal, para que entonces, con todos estos datos en tu mente, tú puedas tener una charla fluida, que es una entrevista, pero al final es un diálogo que te va a permitir obtener información súper valiosa de esos posibles candidatos a ocupar las vacantes. Te invito a que sigas viendo toda esta serie de videos que están hechos para ti, y recuerda que con el sistema de recursos humanos Big River tú puedes mejorar tus utilidades, bajar costos y ser más eficiente en tus procesos. Te deseo mucho éxito y te veo muy pronto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal, y si quieres estar en contacto conmigo, abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales. Soy Ana María Godínez, y recuerda que si quieres, puedes. Hola amigos, bienvenidos a Exposity OCC, el lugar de las oportunidades. Soy Fernanda Rodríguez, y el día de hoy hablaremos de un tema que te dará muchísimas herramientas en la búsqueda de tu trabajo. Se trata de la entrevista por competencias. El día de hoy está con nosotros Alejandro García, el cual es jefe en recursos humanos en Acumen Telecomunicaciones. Es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información. Así que si quieres despejar todas tus dudas, quédate con nosotros y no te lo pierdas. Alejandro, te doy muchas gracias por acompañarnos en esta edición más de Exposity. Te doy la bienvenida. Oye, ¿de qué se trata Acumen? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por permitirnos estar aquí contigo, Fer. Acumen es una empresa que ofrece servicios profesionales y soluciones enfocadas a telecomunicación. Entiéndase como redes, entiéndase como seguridad,
entiéndase como cámaras perimetrales, entiéndase como desde un correo que te llega y que a lo mejor puede tener información maliciosa para tu empresa. Todo eso es lo que hace Acumen, o sea, a grosso modo. Yo supongo que ha sido un tema que ha venido a tener relevancia en los últimos años debido a la importancia de los medios de comunicación en la actualidad, ¿no? Definitivamente, finalmente tú sabes que todas las empresas y todas las personas estamos involucrados con tecnologías de información. En tu celular, o sea, desde encriptar una llamada, por ejemplo, que las demás personas no se enteren qué estás hablando o con quién estás hablando, la seguridad de tu información, como pueden ser tus contactos, tus contenidos o vaya, tus fotografías, ¿no? Sí, yo supongo que es una empresa en la que muchas personas están interesados en ingresar. Entonces, hablando un poquito más en ese aspecto, ¿a qué le llamas tu competencia laboral? Pues mira, la competencia laboral no es nada más y nada menos que la habilidad que tiene una persona para ejecutar algo. Desde algo muy sencillo como una persona que sabe correr y que si yo necesito que una persona tenga esa habilidad, para él es una competencia. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento. Entonces podemos hablar de habilidades sencillas que son inherentes a la persona, como competencias ya más técnicas o específicas sobre algún puesto en específico. Ok, entonces nos estás hablando de dos tipos de habilidades, unas que se tienen naturalmente y otras que se van desarrollando. Pues tú sabes que de todos modos, hasta las que sean naturales, las tienes que ir desarrollando. Tú, por ejemplo, tú ves, observas. Sin embargo, a lo mejor no eres tan detallista para ver ciertas cosas o ciertos detalles que a lo mejor te obligan en tu trabajo a poder desarrollarlo, ¿no? Claro, entonces estamos hablando de un talento natural que se desarrolla a tal grado de empezar en el ámbito laboral para que sea competencia. Definitivo. Ah, perfecto. Oye, ¿y qué es eso de la entrevista por competencias? Mira, esto es bien interesante. Hoy yo tengo ya 20 años hablando de esto. La competencia, como te digo, es el conocimiento. Entonces, en una entrevista es bien importante y es necesario, cuando tú estás buscando algún tipo de puesto en especial, que la persona tenga el conocimiento, que tenga la capacidad de explicarte cuál es su proceso, cómo lo hace y casos de éxitos. Mucha gente hace entrevistas por competencias y a lo mejor no se da cuenta que lo está haciendo de manera automatizada. A lo mejor no lleva el proceso como tal de una entrevista por competencia. Sin embargo, o sea, a nosotros como recursos humanos sí nos interesa saber si la persona tiene ese conocimiento, cómo lo hace, cómo lleva su proceso, cómo recorta tiempos, cómo logra éxitos, cuáles son los obstáculos, qué es lo que lo hace ser diferente a su mundo, porque cada persona es diferente. Claro. ¿Sale? ¿Cuáles son sus habilidades? Incluso Exacto. también los defectos, ¿no? Sí, fíjate que a veces el ser humano, aunque identifica cuáles son sus áreas de oportunidad, no vamos a decir de defectos, sino áreas de oportunidad, porque yo creo que todo lo puedes desarrollar y lo puedes mejorar. Claro. Sin embargo, a veces nos cuesta trabajo tanto hablar de habilidades que ya tienes de manera naturales, como hablar de las áreas de oportunidad. Por ejemplo, si eres contestón, si eres mal encarado, si a lo mejor te cuesta trabajo llevar a cabo alguna relación con algún tipo de persona, por ejemplo. Claro, y ustedes como empresa, por ejemplo, yo sé que tú has tenido que entrevistar a personas que han querido ingresar a Acumen. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo es el proceso de entrevistar a alguien, conocerlo, ver su currículum, etcétera? Mira, que es bien interesante porque obviamente tenemos que buscar pues todas las herramientas necesarias para acaparar talento, desde bolsas de trabajo como OCC, visita de universidades, si es caso de que vas a requerir gente de semillero, o bien buscar alguna posición muy específica. Entonces, revisas todos los currículums y posteriormente empiezas a filtrar de acuerdo a lo que tú necesitas, de acuerdo a las habilidades que cada persona pone en su currículum para conocerla un poco más. Entonces, le llamas a tu candidato para que tenga una entrevista con recursos humanos para verificar que tiene el conocimiento necesario. Una vez que pasa este filtro, posteriormente, bueno, lo pasamos con las áreas específicas. Como Acumen es una empresa que sí requiere de conocimientos técnicos demasiado específicos, sí es importante que alguien del área valide esa información.
Para nosotros, una de las cosas que nos ayuda es que mucho de la información técnica que requieren que busquemos en los candidatos es que cuenten con certificaciones. Las certificaciones te dan una durabilidad de 2 años aproximadamente. Si una persona te llega con una certificación y te envía el diploma o el certificado como tal, sabes que entonces cuenta con la competencia y es mucho más sencillo. Sin embargo, bueno, pues nuestro proceso es un poco largo porque, como te comentaba, manejamos mucha información y mucha información de nuestros clientes. Por lo tanto, nuestro proceso es, después del set de entrevistas, llevar a cabo exámenes psicométricos de hasta 4 o 5 horas, exámenes socioeconómicos para ver dónde vive la persona, si realmente donde trabajó, el tiempo que trabajó, salarios y por último una evaluación un poco más especial que es un examen de polígrafo. Oye, y me estabas diciendo antes de empezar esta entrevista que hay personas que realmente no conocen su currículum o que su currículum no está actualizado, que no supieron cómo hacerlo. ¿Qué sucede en esos casos? Mira, aquí es bien interesante y qué bueno que tocas ese tema porque nos hemos encontrado, yo creo no nada más yo, sino varias empresas que de repente te mandan un currículum en donde o está muy bien elaborado y en la entrevista te das cuenta que ese currículum alguien se los hizo. Entonces el candidato no tiene idea de por qué está escrito cierta oración o cierta información y en el momento de que tú empiezas ahora sí que a conocer al candidato, te das cuenta que está muy alejado de lo que tú puedes ver impreso en el papel o casos completamente contrarios, ¿no? Gente que a lo mejor no tiene la habilidad para poder desarrollar un buen currículum y que a lo mejor dices tú, no, de instancia este currículum no me sirve, pero a veces este feeling que tienes tú como reclutador, dices tú, este candidato me late que me va a funcionar y lo traes a entrevista y te das cuenta que es un cuate que puede ser muy brillante o que encaja perfectamente con la posición que estás buscando y que en el momento que lo contratas te das cuenta que no estabas equivocado. Claro, entonces ¿cuál es la manera ideal de hacer un currículum? Porque supongo que tienen que ser honestos con ellos mismos, Por de decir, supuesto. Mis habilidades son tales, pero al mismo tiempo tiene que ser un currículum que sea atractivo para el reclutador, ¿no? Definitivo, mira, aquí lo importante es que tú digas la verdad, lo importante es que tengas la facilidad de describirte y de que enuncies cada una de las actividades que realmente hiciste. Inclusive si participaste en algún proyecto nada más, ponerlo como tal. Porque así eso nos ayuda a nosotros como empresa a saber si la persona conoce el proceso por completo o participó. Y así ya no pierdes el tiempo porque a veces revisamos alrededor de 300, 400 currículums y le hablas a 5, ¿no? Entonces ya te das cuenta básicamente desde el principio de que ese candidato puede ser lo más cercano a lo que tú estás necesitando, ¿no? Sí, claro, entonces es el hecho de decir las cosas como fueron. Exacto. Por ejemplo, participé en cierta exposición, no me encargué completamente de ella, pero sé más o menos cómo funciona, etcétera, Exacto. para no llegar y que ustedes pierdan el tiempo de, bueno... Sí, no, claro, o sea, definitivamente porque lamentablemente, es que es algo curioso, mucha gente dice en México, no hay trabajo. La realidad es que sí hay trabajo, pero la gente a veces no está dispuesta a contratarse por un sueldo determinado porque siente que a lo mejor debe de ganar más. Claro. ¿No? Entonces, sí, definitivamente hoy por hoy uno de los problemas que estamos viviendo aquí en México es la problemática de sueldos un poco limitados y no tan competitivos. Sin embargo, yo creo que de alguna manera, cuando hay empresas que están reconociendo el trabajo de la gente, empieza a remunerarlas de acuerdo a ese conocimiento. Y tengo casos de éxito que te puedo platicar de gente que empezó con un sueldo pequeñito y en menos de un año gana más del doble. Claro. Oye, y tocaste hace rato un tema súper interesante que es el hecho de la certificación y todo eso. Una persona que tiene por escrito alguna habilidad, alguna competencia, como Un reconocimiento. ¿Tiene más competencia para obtener el puesto o simplemente...? Mira, es que sí depende mucho, porque por ejemplo, en el caso de nosotros, hay ocasiones en las que nos piden que un perfil requiera de la certificación, entonces esto me obliga a mí a buscar una persona con una certificación. Sin embargo, podemos tener de repente la necesidad de contratar gente que sean manos, brazos para
desarrollar. Entonces, no requiero de que tenga la certificación, pero que sí tenga un conocimiento. Y evidentemente, el sueldo de estas personas sí es muy disparado, sí es muy diferente. Oye, ¿y este tipo de entrevistas por competencia se utilizan para cualquier tipo de trabajo? Claro, por supuesto. Desde un administrador, inclusive hasta un chofer, hasta un puesto de directivo. ¿Por qué? Porque tomas decisiones, porque a final de cuentas, aunque tú a lo mejor ya no haces ese tipo de actividades, tienes que conocer el proceso para que puedas tú ser mejor en tu área, ¿no? Claro. Oye, y esta entrevista por competencia, ¿qué tan importante es mostrarse con las ganas de querer aprender más? Porque incluso hay personas que no tienen ese nivel de competencia que tienen quizá otros, pero tienen una gran disposición para aprender y para mejorarse. ¿Qué influye más en la entrevista de trabajo? Es que mira, definitivamente va de la mano el aprendizaje. A final de cuentas, y más en el área de tecnologías de información, pues vas evolucionando. Tienes que ir evolucionando día a día porque salen nuevas tecnologías. Si tú eres una persona que ya estás casada con una tecnología y te estancas, mueres. Claro. ¿Por qué? Porque la misma movilidad del negocio te obliga a que hoy conozco de esto, mañana voy a requerir desarrollar cierta competencia en otra tecnología. Y además, entre más dominio tengas en diferentes tecnologías, más vales para la empresa. Y créeme, o sea, la gente que tiene conocimiento, que tiene ganas, que quiere aprender, que se certifica día a día, difícilmente tú como recursos humanos dejas que se vaya. Y estando en una posición en la que una persona no cumple con lo que se busca en el perfil de una persona, ¿qué sucede? Tanto de los dos ámbitos, tanto de la persona que no va a ser aceptada, tanto como el entrevistador. Mira, aquí es bien importante y yo sí considero que hay que ser honestos. O sea, yo te puedo decir que con base a la experiencia que en Acumen tenemos es, si una persona no cubre el perfil, se lo notificamos para que no genere la expectativa de me van a volver a hablar. O sea, si de por sí una persona está buscando una oportunidad, es porque lo necesita. Entonces, tanto es válido para el candidato que te diga gracias, pero no gracias. Claro. Como tú como empresa decirle, oye, gracias, pero no eres lo que estoy buscando. Inclusive te puedo decir, he tenido casos en donde en las entrevistas les va muy bien, pero a lo mejor en los exámenes psicométricos o en el socioeconómico no le va bien. Y algo de lo que nosotros procuramos hacer con nuestros candidatos es hablar por teléfono con ellos y explicarles el por qué no continuaron con su proceso. ¿Por qué? Porque finalmente si el candidato ya te tomó tiempo, invirtió dinero para ir a tus instalaciones y llevar a cabo una entrevista, creo que sería lo más justo. Merece un poco de respeto. Y por respeto. Aquí, por ejemplo, sí es importante, si tú le dices a un candidato que no, explicarle el por qué. No es de, no me sirves. No, yo creo que no se vale, o sea, no eres un objeto. Sin embargo, o sea, nuestra obligación es decirle, ¿sabes qué? O sea, gracias, mira, yo necesito esto. Tú tienes esto que es muy bueno, o sea, reconocerle el conocimiento que sí tiene y hacerle saber qué es lo que falta, cuáles son las habilidades, cuál es el conocimiento técnico que le hace falta a mi candidato para que pueda ser el candidato idóneo para mi posición. ¿Y qué es lo que tú le recomiendas a cualquiera que esté viendo Expositi OCC para que está buscando un empleo? ¿Cómo debe ser la manera en la que debe presentarse a su entrevista? ¿Cómo debe mostrar sus fuertes? Incluso cómo debe ser honesto con aquellas áreas de oportunidad que ha notado en sí mismo. Mira, aquí es importante, primero, hacer un currículum que pueda ser de impacto. Hoy por hoy podemos encontrar en diferentes portales, en diferentes lugares, varios ejemplos de currículums. Entonces, adoptar uno, ser honesto contigo mismo y anotar tus habilidades, tu conocimiento, tus áreas de interés, porque también es válido, y posteriormente ser congruente en tu entrevista. Ser puntual. Es bien importante eso, la puntualidad en una entrevista te va a decir si el cuate va a llegar siempre a la entrevista, a su trabajo a tiempo o si va a llegar a destiempo. En segunda, cómo te conduces con la veracidad.
ver a los ojos, tener la seguridad de hablar con seguridad de tus conocimientos, de tus habilidades. Cuando las personas se sienten inseguras, ahí puedes detectar que a lo mejor el candidato no sabe exactamente qué te está diciendo o no está seguro de lo que te está diciendo. O incluso creo que es súper importante el tema de mostrar seguridad, porque incluso puedes ser muy capaz, pero si no tienes la seguridad para mostrarlo, realmente no puede ser una herramienta tan potente como si lo fuera que una persona que lo utilizara con toda seguridad. Claro, mira, aquí es bien interesante porque me ha tocado casos en donde la persona o el candidato tiene el conocimiento pero se siente inseguro y a lo mejor no necesariamente es una competencia técnica, sino a lo mejor su inteligencia emocional, si su vida privada, personal, tiene ahí algo atorado, tú lo puedes detectar. Entonces, si es un candidato que te interesa porque tiene el conocimiento, porque tú le ves las aptitudes para poder desarrollarlo, tú le puedes dar hasta consejos para las siguientes entrevistas consecutivas. De que sea más seguro, de que si está buscando un sueldo, diga, sí quiero tanto, por esto, porque yo sé esto, porque yo te voy a ofrecer esto, porque te voy a dar la garantía de que si a mí me contratas, vas a tener la seguridad de que vas a tener buenos resultados en mi trabajo. Y justo como nos está diciendo, por ejemplo, en Acumen ven el perfil completo de la persona, Definitivo. ¿no? Y supongo que no ha de ser la única empresa que lo haga. Pero entonces eso significa que una persona realmente tiene que tener un balance en toda su vida personal, tanto laboral como personal, como económica, en todas las áreas tiene que tener un cierto equilibrio para que sea también una persona con mucha oportunidad. O sea, no es solamente el área técnica, sino el área emocional, el área espiritual, todas las áreas de su vida, ¿no? Exacto, pero bueno, tú sabes que a veces el día a día del trabajo, a veces estás limitado en alguna de esas áreas de oportunidad y es válido que también lo digas, ¿sabes qué? No estoy bien en esta parte, estoy trabajando en esta otra, sin embargo me siento con la capacidad. Hay gente que porque cree que tiene el conocimiento, es la persona perfecta. Oye, y regresando otra vez al tema, ¿cómo fue que tú llegaste a Acumen, a la empresa? Fíjate que fue algo muy curioso porque yo trabajaba en una empresa completamente diferente, en un área totalmente distinta, me estaba dando vacaciones de recursos humanos y se me ocurrió actualizar mi currículum en OCC. Y entonces, a los 2 días, no te miento, recibí una llamada por parte de Acumen, en donde me dijeron, ¿sabes qué? Te queremos conocer porque hemos visto estas habilidades en ti. Fui a la entrevista y después de mi proceso me dijeron, te ofrecemos esto. Yo dije, es el momento de regresar a recursos humanos, es el momento de hacer un cambio y en creer en una empresa mexicana. Y además, pues, utilizar las herramientas como OCC, pues están disponibles para toda la gente. Definitivamente y ampliamente para todos, sea la posición que sea. Perfecto. Y regresando otra vez al tema de lo que tú haces, ¿qué puedes recomendar para una persona que busca un empleo, pero a veces quizá es muy tímida, quizá no sabe, no considera que tiene un currículum suficiente que muestre realmente su competencia, que siente que sus habilidades todavía son muy chicas o poco desarrolladas? ¿Cómo debe manifestárselo en la entrevista? ¿Cómo puede al mismo tiempo manifestar seguridad y al mismo tiempo ser honesto consigo mismo y con el entrevistador? Mira, es muy sencillo. Pues, ahora sí que no hay mejor persona que hace y lo rehace y rehace su currículum hasta que se sienta convencido, se sienta a gusto con su currículum. O sea, una vez que tú ya revisaste tu currículum, que ya lo hiciste, que ya lo estudiaste, que ya lo dominas, es más sencillo que tú puedas llegar a una entrevista y decir, este soy yo. O sea, ya viste en papel, ahora es momento de venderme, de utilizar ahora sí que la palabra para convencerte de que soy el candidato idóneo para lo que tú estás buscando. Padrísimo. Pues te doy muchísimas gracias por todos estos tips y habilidades que nos acabas de compartir. Creo que han sido muy padres, muy interesantes y muy fáciles de aplicar. Sí, definitivo. Yo creo que eso lo puede hacer cualquier persona, sea la posición que esté buscando, sea la persona que quiera y que pueda trabajar en donde quiera trabajar. Aquí es importante tener fe en uno mismo, tener fe en que lo que estás buscando es lo que tú quieres y lo que necesitas y venderte. Claro. Finalmente todos nos vendemos.
Hay gente que dice, no me gustan las ventas, pero en una entrevista te estás vendiendo a ti mismo hacia la empresa. Primero tienes que agradarte lo que estás vendiendo, Exacto. ¿no? Estar seguro de lo que eres, de lo que sabes, para poder transmitirlo. De lo contrario, no vas a poder hacerlo. Pues te doy muchísimas gracias, No, gracias por Fer. acompañarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Quédate con nosotros.